Bienvenidos a este curso de cobro a clientes y recuperación de impagados. Vamos a hablar en este módulo formativo de cuáles son los principios básicos de la negociación con deudores para que ustedes puedan adquirir conocimientos suficientes para conocer y superar las tácticas de escaqueo de los deudores. Vamos a ver esos principios básicos de negociación con deudores y vamos a hablar sobre todo de la actitud correcta del gestor de cobros. Pensemos que la recuperación de los impagados se debe basar en la negociación efectiva con el deudor y nunca en el enfrentamiento. Luego, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la primera impresión que tendrá el deudor de nosotros, y más si el contacto se hace por vía telefónica, es muy importante porque existe lo que en psicología se llama un fenómeno de evaluación inconsciente que cada uno de nosotros realiza del interlocutor cuando hablamos con esa persona por primera vez. Y eso es lo que se conoce como la norma de los 30 primeros segundos al teléfono. Tenemos que intentar ser impecables en esos 30 primeros segundos porque transmitiremos una imagen al interlocutor, que por supuesto es el deudor. Pensemos que esa primera impresión que transmitimos por teléfono queda grabada permanentemente en el subconsciente del deudor. Esa primera impresión determinará cómo nos verá el deudor. Recordemos que no existe una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. Si la primera impresión que transmitimos al deudor es negativa, es muy fácil que la negociación termine en un fracaso. Por ese motivo, el gestor de cobros tiene que tener mucho cuidado de causar una buena impresión al deudor, emanar seguridad. Seguridad no quiere decir agresividad ni prepotencia. Vamos a ver los típicos planteamientos erróneos en la negociación de cobro. Lo primero es utilizar un estilo duro y agresivo a lo Harry Callahan, más conocido en Estados Unidos como Dirty Harry, en español Harry el Sucio, protagonizado por el gran actor Clint Eastwood. No podemos ir en plan agresivo. Tampoco vamos a pasar al extremo contrario, ir de súper buen rollo, vamos en plan amistoso con el deudor, el amiguismo, eso tampoco funciona. Vamos a ver cuáles son las normas fundamentales en la negociación de recobro. En primer lugar, la buena actitud del negociador de cobros se puede resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, el negociador tiene que iniciar toda nueva relación con un deudor libre de prejuicios y sentimientos negativos. No tenemos que estigmatizar a nadie. En segundo lugar, tenemos que tener una actitud mental positiva. Siempre tenemos que pensar que vamos a conseguir cobrar en poco tiempo, porque si no, no transmitiremos nunca esa sensación. El buen negociador debe partir, como hemos dicho, sin ningún sentimiento negativo. Pensemos que la recuperación se basa en la negociación, nunca en el enfrentamiento, nunca en la confrontación con el deudor, y vamos a ver unos principios que nos pueden ayudar. En primer lugar, cuando contactemos con el deudor, no culpabilizarlo. Evidentemente que la culpa la tiene él, es seguramente el único culpable, pero no le culpabilicemos por lo menos directamente. No nos enfademos, no nos peleemos, no discutamos. Recordemos una máxima en el recobro de impagados: discusión ganada, cobro perdido. No nos quejemos del comportamiento del deudor ni recriminemos su actitud. No gritemos. Recordemos que el teléfono amplifica el volumen de voz, o sea que si gritamos algo parecerá en el otro lado del hilo que estamos gritando mucho. No insultemos, utilicemos sobre todo aquellos elementos que son la psicología, las relaciones humanas, comunicación persuasiva, técnicas de negociación, es decir, las mismas herramientas que se utilizan en la venta, exactamente las mismas. Seamos correctos, seamos educados. Las buenas maneras, la educación, no están reñidas con las gestiones de cobro. El negociador de cobros tiene que empezar de forma educada y tratar al deudor con corrección, porque así podemos exigir al deudor reciprocidad en el trato. No utilicemos la agresividad. Pensemos que en un primer contacto la gente responde mejor a estímulos positivos que negativos, sobre todo en épocas de crisis. Si el deudor no responde y no quiere llegar a ningún acuerdo, pues siempre estamos dispuestos a cambiar el estilo y endurecer el trato. Tampoco hay que creer nunca al deudor cuando dice que no tiene dinero y que por eso no puede pagar. Lo que realmente está diciendo es que prefiere pagar a otros acreedores antes que a nosotros o que tiene otras prioridades para pagar sus deudas. 5 puntos clave para recobrar. Primero, esforzarse al máximo.
Segundo, insistencia. Tercero, buscar el momento oportuno. Cuarto, guardar el ego en el cajón. Y quinto, dejar los sentimientos en casa. Esforzarse al máximo. ¿Qué quiere decir? No desanimarse ante el no del moroso. El trabajo del gestor de recobro empieza cuando el deudor dice que no. No hacer profecías autocumplidoras pensando, uy, este asunto no lo voy a cobrar, porque evidentemente se va a producir ese no cobro. Buscar formas imaginativas para cobrar. A veces pues tenemos que recuperar la mercancía o conseguir cobrar del deudor de nuestro deudor. Insistencia. El deudor muchas veces paga al que más insiste y paga por cansancio, para evitar las molestias, para evitar la presencia del cobrador. Por lo tanto, si queremos ser buenos cobradores, tenemos que ser pesados, perseverantes y persistentes. Las 3 P's: pesado, perseverante y persistente. Buscar el momento oportuno. Todos los negocios, todas las personas tienen momentos durante el mes o durante el año cuando tienen más dinero en el bolsillo. Por lo tanto, tenemos que ser perseverantes, pero tenemos que ser todavía más perseverantes en esos días en que el deudor dispone de más dinero y así tendremos más posibilidades de cobrar. O sea, a veces también es cuestión de suerte, de ser los primeros y no los últimos en reclamar la deuda. Guardar el ego en el cajón. Es decir, por temas de ego, aunque yo tenga toda la razón del mundo, muchas veces nos tenemos que morder la lengua y tenemos que ser pragmáticos. Lo primero que nos interesa es recobrar el dinero. Y dejar los sentimientos en casa. No tenemos que dejarnos impresionar por las desgracias reales o ficticias del deudor y tampoco tenemos que empatizar más de la cuenta, porque si no caeremos en una especie de síndrome de Estocolmo y será muchísimo más difícil poder cobrar. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.